5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro Relatornauta de cada lunes y de cada jueves aquí en Radio Caput y en la señal de caput.com, arrancando una semana muy especial, sin lugar a dudas. Una semana que para mí va a marcar un antes y un después en una sociedad que ya no da más, que ya no aguanta más el ajuste de la restauración oligárquico neoliberal que una vez más se cierne sobre las espaldas de los trabajadores. En este momento se está produciendo el exitoso paro nacional docente convocado por las organizaciones gremiales de cada uno de los distritos y que confluyen en la CONADU. Y más allá del amedrentamiento que ha hecho el gobierno nacional exigiendo cumplir con la retrógrada ley de reforma laboral, donde supuestamente la educación tiene que asegurar un 75% de presencia, más allá del amedrentamiento hecho sobre los docentes y sus organizaciones, el paro es total, absolutamente total, lo que confirma que una ley no puede frenar las ansias de un pueblo por salir de la decadencia. Y vamos a charlarlo en el arranque del programa con una diputada nacional que justamente se ha hecho oír en su momento acerca de esta reforma laboral retrógrada y que el gobierno está queriendo aplicar en el caso de los docentes, pero que evidentemente no puede ante la fuerza de un reclamo que es justicia. Vamos a hablar con Kelly Olmos, con la diputada nacional que ya está del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Kelly? Gracias por atendernos. Aquí la saluda Javier Vicente. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Bueno, coincide con esto que yo planteaba en el comienzo del programa, un paro nacional que pasa por arriba de las supuestas leyes que intentan cercenar un derecho que es un principio constitucional, que es el derecho a la huelga, a hacerse escuchar, a reclamar por parte de los trabajadores, Kelly. Totalmente, completamente. Lo que pasa es que lo que ellos han intentado, con el eufemismo de definir gran cantidad de actividades como estratégicas o de importancia fundamental, es exigir mínimos de presencia que en la práctica significan la derogación del derecho de huelga, que es un derecho consagrado por la Constitución Nacional. Es decir, que son leyes completamente anticonstitucionales, pero nosotros hemos visto desde que Milei accedió al gobierno un intento a través de los DNU de hacer una verdadera reforma constitucional, como en este caso. Claro, ahora, por supuesto que se los ha amedrentado a los docentes, se ha ido contra sus organizaciones gremiales amenazándolas con pérdida de la representación gremial, pero todo esto de alguna manera se ve o choca contra la situación que están pasando los propios docentes, que no es ni más ni menos que la situación que están pasando la mayoría de los argentinos, de penurias, de ingresos a la baja, de la imposibilidad de llegar a fin de mes. Por lo tanto, las leyes en ese sentido terminan cayendo en saco muerto, Kelly. Sí, la verdad que lo que hacen es, presionar tanto a la población hasta que se hace insoportable, como en este caso. Este es un proyecto político que ha elegido muy pocos ganadores
y que está dejando un tendal mayoritario de perdedores, sobre todo en el ámbito de quienes trabajan en el Estado y requieren de una retribución. Recordemos que una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Milei fue de financiar, dejar de transferir a las provincias el fondo de incentivo docente. Claro. Es decir, que desde el principio toman a la educación pública como un enemigo. Y yo el otro día recalcaba que mientras en la visita, la verdad, ofensiva, que implicó la presencia de la directora del fondo en la Argentina, ella misma enumeraba como condición para que un país deje de ser pobre, entre 3 condiciones: invertir en infraestructura, que este gobierno no pone un centavo, tiende a cero, hay que ver las rutas nada más para darse cuenta. Claro. Segundo, invertir en educación, que es algo en lo que sistemáticamente Milei viene desinvirtiendo, sigue incumpliendo la ley de financiamiento universitario y está haciendo un destrozo con el sistema científico-tecnológico, que es una oportunidad de desarrollo en la Argentina. Y tercero, dice cumplir con la ley, combatir la corrupción, cuando este gobierno ha tenido un escándalo tras otro, ¿no? Desde Libra, la Agencia de Discapacidad, Adorni, Reid, la verdad que uno no puede recordar todos los escándalos que se han ido sucediendo en esa materia. Así que sí, efectivamente, la verdad uno siente que la tolerancia social está llegando a un límite inaceptable, y en algunos sectores como la educación, la agresión de este gobierno es realmente solo comparable con la dictadura militar. Coincido completamente, diputada. Fíjese que es contradictorio, ¿no? Por un lado se pide a los docentes que cumplan con la ley, con esta ley de reforma laboral, que a todas luces es inconstitucional, pero por otro no se cumple con la ley de financiamiento universitario. O sea, te piden que cumplas con la ley, pero al mismo tiempo ellos no cumplen con la ley. Ni cumplen con la ley del fondo de incentivo docente tampoco, claro, que es lo que impacta directo en su salario. Es que para ellos esto no es una democracia, es una autocracia donde el ejercicio del poder significa estar por arriba de la ley. Esa es la concepción que ellos tienen. Completamente de acuerdo, diputada. Y usted bien decía que da la sensación de que los límites de tolerancia social están llegando a su fin, sobre todo para una clase media que está siendo muy afectada por este mega ajuste permanente que ya lleva 3 años, casi 3 años, ¿no es cierto? Esta es una semana que uno podría definir como parteaguas, en principio por este comienzo con el paro nacional docente. El próximo jueves, ante el tratamiento de la ley de extranjerización de las tierras en el Senado, una gran movilización popular. El viernes, la masiva movilización que va a haber, como siempre ocurre los 7 de agosto, en conmemoración de San Cayetano. ¿Coincide con este análisis usted, diputada? Sí, efectivamente. Creo que va a ser una semana muy crítica. Espero realmente que el pueblo entienda la importancia que significa facilitar la enajenación del suelo argentino por parte de los extranjeros, y que asista masivamente el jueves a las 12:30 a la Plaza de los 2 Congresos. Y el viernes, como usted bien señala, hay una convocatoria de paz y trabajo en San Cayetano. Estamos viendo en la previa de la ley de extranjerización de la tierra, sobre todo después de lo simbólico que fue aquel día del triunfo ante Inglaterra y los jugadores mostrando la bandera de Malvinas, da la sensación de que desde el pie, desde abajo, se ha generado un rechazo muy fuerte de la ciudadanía a esta ley de extranjerización de la tierra.
¿Usted cree que eso se va a ver reflejado en el tratamiento que le va a dar el Congreso? El Senado primero, diputados seguramente después, si cuenta con la aprobación, la media sanción, esta ley, Kelly. Mire, esta ley es junto con todo el sistema que están promoviendo, tanto de inocencia fiscal recargada, RIGI, super RIGI, reforma del Banco Central para perpetuar a sus funcionarios más allá de los cambios de gobierno, etcétera, solo puede tener una definición. Es un combo verdaderamente infame. Y yo sinceramente espero que el subsuelo de la patria emerja para resistir a todo esto. Coincido, diputada. Bueno, vamos a seguir los acontecimientos. Si la ley llega a tener media sanción el jueves en Senado, pasaría a diputados. ¿Qué está viendo usted allí en la Cámara? Mire, todavía acá, la verdad que con el receso no estoy en condiciones de poder evaluar la situación de las fuerzas políticas que no integran Unión por la Patria. Nosotros ya tenemos una posición clara y negativa al respecto, ¿no es cierto? Pero hay otras fuerzas que se han propuesto a la ciudadanía como oposición, pero terminan facilitándole la sanción de estas leyes, lamentablemente, al oficialismo. Entonces, la realidad es que hasta ahora han tenido que introducir 15 modificaciones en el Senado y no han podido avanzar con esta ley. Tan infame es que se torna insoportable, aún para aquellos que le han facilitado una serie de normas realmente muy objetables al Ejecutivo. Esperemos que esto sea un punto insalvable. Diputada nacional Kelly Olmos, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme y a disposición. Cómo no, muchísimas gracias. Ahí estaba la diputada nacional Kelly Olmos, que es una de las voces que tuvo la oposición en el recinto respecto de esta reforma laboral retrógrada. Vamos con Cachorro, sí, que anda por La Rioja. Queremos charlar con él en la previa de la gran movilización del próximo jueves, de lo que va a pasar el viernes con las organizaciones sociales. Pero estamos sin dudas en una semana parteaguas, porque alguna vez lo charlamos aquí con el gran Rubén Aguiar, titular de ATE Nacional. Hoy está... Rodolfo Aguiar, bien me corrige nuestro operador técnico, Rodolfo Aguiar, estamos en pleno paro nacional de ATE, también con muchísima adhesión, con muchísima convocatoria, y alguna vez lo hablábamos con él, la democracia no es solo la elección de medio término o la elección a presidente. La democracia se practica todos los días y se pelea todos los días por ella, por los derechos, por las obligaciones, por la representación, por la justicia social, que es parte de nuestra Constitución Nacional, aunque el presidente la ignore o la minimice, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Me parece que en ese sentido, si no derrotamos a este gobierno primero en las calles, difícilmente después lo podamos derrotar en las urnas. Es imprescindible comenzar a ganar las calles con mucha movilización popular. Hasta ahora las movilizaciones que se han dado, que han sido espasmódicas y por temas puntuales, como fue la universidad, como fueron los discapacitados en su momento, o como son los jubilados cada miércoles, aunque en ese sentido están en inferioridad de condiciones nuestros compañeros y compañeras jubiladas. Vamos a probar con Alberto Silioni, a ver si lo podemos contactar justamente por el paro docente, Alberto. Pero justamente les decía a nuestros oyentes que si no derrotamos al gobierno y a la restauración oligárquica neoliberal, que es más que un gobierno, porque va quedando claramente la muestra de que este es un gobierno fantoche más de la oligarquía argentina que impone condiciones siempre de injusta redistribución de la riqueza, ¿no es cierto? Cuando vienen para cambiar la matriz de la distribución de la riqueza en la Argentina. Lo hicieron durante la dictadura, lo hicieron durante los 90 y lo están haciendo ahora. El tema era de pura fachada, como les decía, de pura fachada,
de pura fachada anarcocapitalista, pero no era más que eso, el anarcocapitalismo que supuestamente estuvieron promoviendo, porque en realidad volvemos al mismo mecanismo extorsivo de las oligarquías de siempre, con sus programas de fomento a la patria financiera, y donde el pueblo es un verdadero convidado de piedra, ¿no es cierto? Hoy lo hacen con modales que no parecerían ser acordes a otros tiempos, pero lo hacen de igual manera. Y ese es el dato que debemos, de alguna manera, ir sobrellevando. Frente a un avance de las oligarquías muy claro, el pueblo solo tiene para responder la calle, la movilización popular, la política, a través de sus representantes y de las organizaciones libres del pueblo, como las llamaba Néstor Kirchner, y enfrentar así este avance, este ataque a los derechos y a la calidad de vida del pueblo. Por eso es tan importante resistir en la calle para después ganar en las urnas. No va a venir una cosa sin la otra. No va a haber una nueva década ganada sin 2001, sin un previo 2001. Era imposible pensar en esa década ganada sin un previo 2001. Por eso me parece que es tan importante, pero tan importante, ganar las calles y justamente resistir esta ofensiva que nos va llevando a cada vez peores situaciones y a cada vez mayor miseria y cada vez más pérdida de derechos. Por eso esta semana, que me parece que es clave. La movilización del jueves fue una movilización que fue ganando volumen desde el pie, como se dice, ¿no? Y eso es lo bueno, es una movilización que va a tener mucho cuerpo, que va a tener mucho contenido, porque se fue ganando desde el pie, desde el rechazo que la propia población le está dando a esta ley de extranjerización de la tierra, porque en definitiva el pueblo se dio cuenta por dónde venía el vizcachazo, ¿no? Y sumado a todo lo que pasó durante el Mundial de Fútbol, me parece que le dio cuerpo a esta movilización del próximo jueves, que ya se está haciendo sentir. Por algo el gobierno está empezando a hacer conocer modificaciones a la ley. La ley no tiene que pasar, ni con modificaciones, ni con nada. Pero justamente ya estamos en comunicación con Alberto Giglioni, que fuera director de escuelas de la provincia de Buenos Aires, lo que vendría a ser en su momento, siempre se dice que el director de escuelas bonaerense es el ministro de Educación de la provincia, y estuvo siguiendo, me imagino, muy de cerca todo lo que ha pasado con el paro docente, que en la provincia se ha hecho sentir y mucho. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Aquí te saluda Javier Vicente. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un abrazo. Le decía Saludo para vos y la audiencia. Le decía recién a la diputada Kelly Olmos, por más leyes laborales retrógradas que se interpongan, cuando hay voluntad de un colectivo de hacerse escuchar y de reclamar, no hay nada que los pare. Y me parece que este paro nacional docente altamente exitoso del día de hoy lo demuestra, ¿no, Alberto? Sí, lo demuestra por muchas razones, ¿no? Porque el gobierno es un gobierno que ha castigado muy duro a los docentes en su salario, y siempre ese castigo material es una causa de paro, de conflicto, pero yo le añado otra cuestión, Javier, que hay una agresión simbólica a los docentes y a la educación. Yo creo que como nunca se ha visto en la República Argentina, ¿no? Hay un desprecio por la educación. Este es un presidente que fue más de 40 veces al exterior y no visitó nunca una escuela pública. Entonces, no solo me parece que hay una cuestión que tiene que ver con lo material, que por supuesto lo es, porque una de las primeras medidas que ha tomado este gobierno fue eliminar el fondo de incentivo docente, ¿vos te acordás? Claro. De esa medida. Hoy un docente con 2 cargos y podría estar cobrando 400, 500 mil pesos más por el fondo de incentivo docente.
que es una suma que no le resolvería todos sus problemas, pero empuja, Pero ¿no? ayuda. Entonces, Claro, ayuda claro, a llegar a fin de mes. ayuda mucho. Ahí hay un fondo de incentivo docente eliminado, hay en carpeta una ley que ellos denominan de libertad educativa que pone patas para arriba al sistema, que le quita al Estado la responsabilidad de la conducción de las escuelas, le da simplemente la responsabilidad de financiar, que pone a los padres en una situación de fiscalización que es inaceptable, que inaugura la posibilidad de que un niño desde el nivel inicial pueda educarse en casa sin pasar por la escuela. Digamos, hay una serie de medidas que este gobierno ha tomado e intenta tomar que son absolutamente descalificadoras de la educación y que son inaceptables, y que por supuesto por esa razón los docentes de la Argentina hoy paran, ¿no? Porque los salarios que la nación debiera consolidar están muy bajos, ¿no? Y las provincias no tienen la posibilidad de los recursos. A la provincia de Buenos Aires le deben una suma que es escandalosa, que es difícil hasta de poner en número, que son 14, 15 mil billones de pesos. Bueno, no hay construcción de escuela, no hay salario. Se ha eliminado en el presupuesto 2026, Javier, la meta de llegar al 6% del PBI en educación. Se ha eliminado la meta de llegar al 1% en ciencia y tecnología. Se ha eliminado el fondo para las escuelas técnicas. Bueno, es una sumatoria de agresiones imposible de aceptar. Completamente de acuerdo. Hoy el gobernador ha sido muy claro también respecto de denunciar este apriete a los docentes, a los gremios docentes que está realizando el gobierno nacional, intentando cumplir con una ley que a todas luces no solo es retrógrada, la de esta reforma laboral, sino que además es inconstitucional, por más que la justicia hasta ahora le ha dado cierta venia, Alberto. Es inconstitucional y es producto de gente que no ha visitado nunca una escuela, ¿no? Como lo prueba el propio presidente. Una guardia del 75% es absolutamente imposible, en términos de que podrían ir, pero no igualmente no garantizarían que haya clases en toda la escuela. Entonces, siempre le sale la beta disciplinadora al gobierno, ¿no? En vez de disciplinar e ir a controlar, cosa que es absolutamente incontrolable. La provincia de Buenos Aires ha dado indicación a los inspectores de no dar ninguna información a la nación. La nación, en vez de dedicarse a controlar, lo que tendría que hacer es invertir en el sistema educativo, cumplir las leyes de financiamiento a las universidades, cumplir las leyes que tienen que ver con el financiamiento de la educación, cosa que no hace porque no le interesa. Básicamente no cree que deba ser un derecho humano la educación, ¿no? Claro. De hecho lo dicen, en algún lugar lo dicen, ¿no? Si no me pedís que te alimente, si no me pedís que te compre una casa, ¿por qué me pedís que el Estado te dé educación? Claro. Date vos educación propiamente. Es una cosa realmente muy impactante la de este gobierno, la de ese presidente que ya es payasesco. Sí, aunque con declaraciones muy desafortunadas en las últimas horas, hablando de terrorismo a aquellos que ejercitan un libre pensamiento contrario al del gobierno. Ya los califica de terroristas, digamos, que estamos cada vez más cerca de muchas de las lamentables cosas que sucedieron durante la dictadura militar. Ahora, Alberto, la comunidad, la derecha siempre operó y bien sobre la comunidad educativa, enfrentando a los docentes con los padres, ¿no es cierto?, poniendo a los docentes en esa situación de extorsionar a las familias con el paro. Me parece que ese discurso ya no está calando, porque ¿qué pasa? Los padres son tan damnificados como los mismos docentes con estos planes de mega ajuste, ¿no?
Sí, por supuesto, creo que no les sale ese enfrentamiento, porque siempre juegan a ese enfrentamiento, ¿no? Al enfrentamiento de las familias con los docentes, a los enfrentamientos de la comunidad. Despejado el tema del paro, Javier, lo que tenemos que mejorar es la continuidad de clases. Salgo de este conflicto que durará 24, 48 horas. Lo que los padres y las familias te piden, y he recorrido extensamente la provincia de Buenos Aires, es que haya clases todos los días, que no falten los alumnos, que no falten los docentes, independientemente de este paro. Este paro ya hemos hablado que es una reivindicación legítima. Y no va a poder el gobierno enfrentar a las familias y a los sindicatos, pero es cierto también que piden que haya más clases, que los pibes aprendan más. Ahí hay una deuda que tenemos que seguir trabajando, independientemente del derecho que tienen las organizaciones gremiales y los docentes de pedir por sus salarios que se han derrumbado en su poder adquisitivo. Ahora, ¿es válido pensar en calidad educativa con bajos salarios, Signoni? No, por supuesto que no. Bueno, provengo de un gobierno 2003-2015 que tuvo los más altos salarios de la Argentina, ¿no? Claro. En materia educativa, en materia de un Estado que se ocupaba de la educación, 17 nuevas universidades, 90 millones de libros. Yo no te lo estoy diciendo porque creo que haya que volver a eso. Eso fue un momento. Ahora, lo que sí hay que volver y hay que defender es la presencia de un Estado nacional activo al lado de las provincias, consolidando a las provincias y ayudándolas con lo salarial, con lo material, ¿no? Claro. El Estado nacional no tiene una sola escuela que dependa de ellos, pero sí tiene más recursos como para ayudar a las provincias a pagar buenos salarios docentes como vos decís y como ocurrió en el lapso 2003-2015. Bueno, en general ustedes en el gobierno de la provincia de Buenos Aires han tenido una buena convivencia con los gremios, ¿no? Han tenido grandes conflictos en ese sentido. No, una paritaria abierta desde el primer día que asumió el gobernador Kicillof. Ese es otro derecho que te han sacado desde la nación, ¿no? Se eliminó la paritaria, entonces no hay discusión salarial tampoco, porque lo que ofrece la nación en las paritarias es tan vergonzoso que ya ni siquiera ese escenario de paritaria sirve. En la provincia de Buenos Aires está activo. Es cierto que el gobierno de Axel hace lo imposible para pagar los mejores salarios, pero en una situación donde el Estado Nacional te deja solo, no te ayuda con los salarios, no te hace un solo metro de ruta, te abandona con la salud, te abandona con los jubilados. Bueno, la provincia de Buenos Aires, como otras provincias, se hace cargo de una cantidad de funciones y obligaciones que debieran ser nacionales, y bueno, y evidentemente con dificultades, eso también es cierto. La última, Alberto Silioni, ¿qué estás viendo sobre esta resistencia social que se ha generado a la ley de extranjerización de la tierra, que me parece de lo más significativo que está pasando en este momento socialmente y en esta semana en particular, ¿no? Con una gran movilización que se espera para el jueves cuando se dé tratamiento al proyecto de ley allí en Senado? Yo creo, Javier, que nuestra sociedad no es lo que ellos piensan que es. Nuestra sociedad los puede haber votado y ganaron lícitamente, pero nuestra sociedad es una sociedad que respeta nuestros derechos soberanos sobre Malvinas, que no nos pasa desapercibido. Eso en el Mundial se vio, hay una celebración de la soberanía, y en ese marco defiende, aunque haya leyes que son para entendidos y mucha gente no esté en el día a día de la política, la ciudadanía se da cuenta que no se puede malversar el territorio de la Argentina, malversar el agua,
los recursos naturales. Entonces ahí hay un pueblo intenso, un pueblo formado, que le está diciendo al gobierno, mira, no, todas las mediciones indican que aún los propios votantes de Milei en 2023 están defraudados de este presidente, de este modo de hacer gobierno, de esta desresponsabilidad constante del gobierno. El gobierno nunca se atribuye ninguna responsabilidad de nada, ni de los salarios, ni del comportamiento internacional. Bueno, un presidente que da vergüenza a los argentinos cuando va por el mundo, ¿no? Que va a Brasil y dice cosas absolutamente vergonzosas para el pueblo argentino, aún para los que no están muy metidos en la política. Bueno, hay como un límite, me parece que la ley de tierras forma parte de ese límite, de ese hartazgo que la sociedad tiene respecto de quien nos gobierna. Buenísimo, Alberto Silioni, como siempre ha sido un placer charlar contigo, compañero, y seguimos de cerca todos estos sucesos que yo creo que más tarde o más temprano nos van a llevar a derrotar a esta restauración oligárquico neoliberal, como yo le llamo, Silioni. Sí, estoy de acuerdo. Te agradezco mucho a vos la comunicación. Un saludo a los y las oyentes, Javier. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Alberto Silioni charlando con nosotros. Vamos a probar a ver con Kestelboin si nos atiende, porque es interesante también charlar con un economista sobre cómo está viendo este momento de la Argentina y de una economía que se está derrumbando, que se está cayendo a pedazos, con un presidente que sostiene desde el discurso todo lo contrario, pero que a esta hora está mostrando una agenda totalmente diferente a la agenda de la sociedad. Pareciera que los terceros años de los gobiernos les termina pasando lo mismo, ¿no? Se enamoran de su propio relato y empiezan a disociarse de una sociedad que está esperando otra cosa. En este tercer año de gobierno, lo que la sociedad estaba esperando, que se empezaran a ver los frutos de este mega ajuste mundial, el mayor ajuste de la humanidad, y ahora se viene el pedo de buzo, y en realidad no hubo pedo de buzo, no hubo nada que se le parezca, y estamos cada vez peor económica y socialmente. ¿Y la agenda del gobierno cuál es? La agenda del gobierno es la reelección, que recién se plantea y la sociedad lo debate el año que viene, cuando sea el momento de las elecciones, no ahora, donde hay una sociedad que está esperando que haya de alguna manera soluciones a los grandes problemas, el endeudamiento, la falta de los ingresos, la caída del empleo. La agenda del gobierno es el Banco Central, cuando prometió prenderlo fuego, cuando prometió hacerlo desaparecer. Ahora resulta que tenemos un proyecto de ley que hace al Banco Central más fuerte que nunca. Me parece que lo que estamos viendo en los reportajes, en las entrevistas, es un presidente que está sufriendo el mal del tercer año. Empieza a disociarse de la realidad y a tener una agenda que va a contramano de la agenda de la sociedad. Pero justamente en temas económicos vamos a charlar con Mariano Kestelboin, siempre tan solícito a nuestros requerimientos. Viene de escribir una muy buena columna en La Política Online, hablando del círculo vicioso de la economía en el tema de la recaudación. ¿Cómo te va, Mariano? Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, estamos entrando en ese terreno del fatídico tercer año, pareciera, Mariano Kestelboin. Un gobierno que va para un lado y la sociedad que va para otro, ¿no? No me parece fatídico tercer año específicamente, me parece que los 3 años fueron fatídicos. Y me parece también que el 2024 fue aún más duro en términos de deterioro. Después, bueno, estos 2 últimos años se ha ido deteriorando más, y la perspectiva es que siga deteriorándose, pero me parece que el golpe más duro fue en 2024, fines del 23, cuando asumieron, y bueno, y ahora ya estamos droguis y nos siguen tratando de sacar cosas. Es realmente desconcertante que la gente no se dé cuenta en la magnitud de lo que está cediendo la Argentina en materia legal, para que en el futuro
no haya chance de regular los intereses, los activos nacionales en favor del interés nacional de las grandes mayorías. Es realmente desconcertante. Pero bueno, estamos en esta y yo creo que hay que hablarles a la gente que no está tan enfanatizada y buscar de esa forma ganar un poco de espacio, de espacio político, porque están barriendo muy fuerte. Claro, y el deterioro social y económico es cada vez más pronunciado. Vos lo decías con el tema de la recaudación en tu última columna, La Política Online. Entramos en ese círculo vicioso donde se ajusta, cae la recaudación, se ajusta más, vuelve a caer la recaudación. Y es como un círculo vicioso de nunca acabar. Y pareciera ser que al modelo económico de Caputo le está pasando eso, más allá de las diatribas públicas de los funcionarios, ¿no? Sí, lo triste, lo más lamentable es que está cayendo, donde más cae la recaudación es donde no debería caer. Entonces, a ver, impuesto a las ganancias. ¿Cómo va a caer la recaudación en impuesto a las ganancias en un país con tanta desigualdad? ¿O cómo va a caer la recaudación de bienes personales? ¿O la recaudación que se la llevaban prácticamente a cero de embarcaciones de lujo? ¿Cómo va a caer en esos rubros la recaudación? Y justamente encima son los rubros donde más cae. Entonces es alarmante. Y por otro lado, bueno, una economía en negro que va creciendo y eso se refleja en la pésima recaudación del IVA. El IVA también cae, y es el gobierno diciendo también al mismo tiempo que la economía nacional crece, diciendo que el consumo crece. Pero el IVA cayó un 14% entre 2026 y 2024. Entonces, ¿cómo puede ser que caiga tanto si la economía crece supuestamente? No, evidentemente hay alguna técnica de medición que está fallando, que no está mal medido el Producto Bruto como para que dé una paradoja de esta naturaleza. Claro, igualmente la gente, por más que le vayan con datos maleables o no, la sociedad se está dando cuenta que la malaria es cada vez más grande. Y me parece que lo que estamos viendo es un poco eso, ¿no es cierto? Esa disociación de las agendas. El tema endeudamiento, por ejemplo, que el gobierno lo trata tan livianamente, además acusa a la propia población por su endeudamiento. ¿Qué estás viendo al respecto, Mariano? Bueno, ahí es increíble que el relato oficial ha aprendido muy bien. Yo tengo el hábito de tratar de entablar conversaciones con personas que por ahí son apolíticos o que incluso pueden llegar a estar seducidos por el gobierno actual. Y lo que entienden ellos es que hubo una fiesta muy grande donde se subsidió mucho el consumo de las clases populares y ahora estamos pagando los platos rotos de la fiesta. Entonces, es increíble la pobre formación en materia económica, que con ese discursito así de fácil, tuvieron tantos años de fiesta que ahora lo están pagando, no se podía mantener tantos vagos, y ahora lo estamos pagando nosotros. Eso es lo que piensa esa gente. Y bueno, entonces yo creo que la forma de llegarles es tratar de escucharlos y a ver si se despiertan un poquito. La tasa de interés, difícil. la tasa de interés de los endeudamientos la pone el gobierno. Si no, no, esa la fijan los bancos. Esa la fijan los bancos, no la fija el gobierno. Claro, pero la fija los bancos sí, no, también. el gobierno ahí desreguló. Ajá. Dio libertad, dio total libertad. No es el gobierno el que pone Eso la es peor, tasa, entonces. No, ni peor ni mejor. El gobierno no hace nada. Claro, no hace nada. Se desentiende. Sí, peor sería que sea el gobierno el que lo hace. Peor todavía. Imagínate si en lugar de ser el 120, 130 o hasta 300% anual de interés, el gobierno fijara un 10.000% anual de interés. Eso sería peor. El tema es que con este discursito de la libertad, la gente se la cree y dice, bueno, está bien que los bancos son libres y fijen lo que quieran. No, tiene que haber regulación. Entonces,
me parece que hay que, por eso, como te decía, ponerse más en los zapatos del que está seducido por el gobierno o el apolítico y tratar de hablarle a ese. Por eso yo también, por ejemplo, en la nota pongo mucho el tema de cómo se modificaron los impuestos, que es realmente lo que el discurso oficial hace eje. No sé si te das cuenta de que el gobierno la principal bandera que levanta es la austeridad fiscal, la eficiencia en la administración de los recursos. Y bueno, y en realidad lo que está sucediendo es lo contrario, no hay buena eficiencia en la administración de los recursos, es muy mala. Pero bueno, pues hay que dar la pelea y discutirlo. Hay que dar la batalla cultural, como se dice. ¿Qué estás esperando para los próximos meses? Uno ve un gobierno desesperado por mandar mensajes al establishment, a la patria financiera, de que tienen chance de reelección, de que el dólar no se va a mover, que no hay que correr contra el dólar, que no hay que sacar los capitales. ¿Qué estás viendo en ese sentido? Es caricaturesco. Yo la verdad que no lo puedo creer, porque fíjate lo que dijo hace, no sé, 3 semanas Milei, que se jactó de haber sido más brutal en contra de los derechos de los trabajadores que la propia dictadura militar, que la última dictadura militar. Dijo que ellos fueron más a fondo con la reforma laboral, pero lo dijo de forma explícita, como tratando de hablarle a los magnates de la Argentina para que lo sigan respaldando. Así es. Es muy fuerte, realmente muy fuerte. Yo creo que esto tiene que ver en términos políticos, con la discusión que tiene Milei con Macri, porque está el tema de la derecha con buenos modales o esta caricatura que evidentemente le resultó muy lucrativo a los grandes grupos de poder económico argentino y a internacional. Totalmente de acuerdo. Bueno, Mariano, como siempre es un placer charlar contigo. La seguimos en cualquier momento. Dale, con gusto, Javier, que anden bien. Mariano Kestelboin, economista, un poco analizando las perspectivas de una economía que se hunde cada vez más y donde la población ya está empezando a sentir los efectos del modelo. Un poco como pasó en los 90, pero más rápido, indudablemente, ¿no? Ahora los efectos del modelo los estamos viviendo y sintiendo en vivo y en directo: el endeudamiento de las familias, la falta de ingresos, la imposibilidad de llegar a fin de mes, los recortes permanentes en el consumo, todo este combo que se nos aparece y que al mismo tiempo nos pone y nos confronta con un discurso que es por lo contrario, con medios de comunicación que todo el tiempo te dicen que la cosa está maravillosa, que es el mejor gobierno de la historia, con un presidente que te dice que el salario le está ganando a la inflación, que el consumo es más alto que nunca. Es lo que algunos llaman el mal del tercer año, cuando se le empiezan a descalibrar las cosas a un gobierno como este, que es un gobierno para pocos y donde las grandes mayorías se están empezando a dar cuenta que son los convidados de piedra de esta fiesta, de una fiesta que es para muy pocos. Por eso la calle es la respuesta, por eso es tan necesario que esta semana sea un parteaguas, con la movilización del jueves contra la ley de extranjerización de la tierra, con lo que está pasando hoy, con el paro docente, con lo que va a pasar el viernes. Yo creo que de ahora en más empieza una lucha del pueblo argentino para derrotar a la restauración oligárquico neoliberal. Primero la vamos a derrotar en las calles, como dice Aguiar, y después la vamos a derrotar electoralmente. Pero primero ganemos las calles, y en esa tarea estamos, y el jueves es una fecha muy importante. Vamos a estar cubriendo todo lo que ocurra el jueves con la gran movilización al Congreso contra la ley de extranjerización de la tierra. Ahora nos vamos, y nos vamos en este caso con un discurso de Máximo que se dio el día sábado en La Rioja, donde se convocaron diversas tribus peronistas, llamadas por el gobernador Quintela. Hoy el gobernador tuvo definiciones muy buenas en los medios sobre el futuro gobierno peronista. Allí se compartió, se trabajó, se pensó en la Argentina que viene y al mismo tiempo se conmemoró
un nuevo aniversario del asesinato de Enrique Angelelli, nada más ni nada menos, el asesinato a manos de la dictadura del cura Enrique Angelelli. Nos vamos con el discurso de Máximo, escúchenlo, se los traje especialmente para aquellos que no lo hayan visto porque tiene perlitas pero muy interesantes. Y desde aquí, una vez más, desde esta tribuna, renovamos el pedido de una Cristina libre y de una Cristina candidata. Nos reencontramos el jueves, con la gran jornada que el pueblo argentino va a desarrollar el jueves contra la extranjerización de nuestra tierra, contra la venta de la patria, porque la patria no se vende. Ricardo, compañero gobernador, gracias a todos los riojanos y riojanas hoy acá, por el amor, por el cariño, por el recuerdo, por ser tan generosos, por invitarnos a discutir, a debatir, a dar los puntos de vista, y quiero contar algunas infidencias de cómo fue esto, calculo el gitano me va a dejar. Pero antes que nada quiero decir algo que para mí es importante, porque para mí los debates y las discusiones son frontales, honestas, sometemos la opinión al del compañero, al de la compañera, para ir buscando desde nuestras verdades relativas esa síntesis superadora que nos contenga a todos. Estoy acá con un compañero que hace 2 años iba a competir con Cristina por la conducción del PJ Nacional. Con un compañero que fue a discutir cuando Cristina estaba libre, pero que cuando la metieron presa fueron los primeros en ir a visitarla y ponerse a disposición. Te lo quiero aclarar porque si no solo no es de buena persona, sino no es de buen militante ni buen peronista no hacerlo. Lo quería hacer sinceramente porque estas son las cosas que muchas veces nos terminan juntando y uniendo. Y así fue que hace unos días, unas semanas atrás, a través de diferentes compañeros que se fueron poniendo en contacto porque teníamos la voluntad de venir a La Rioja, Ricardo nos llamó y nos dijo: ¿qué te parece si nos juntamos todos en La Rioja a discutir, charlar y debatir? ¿Tenés algún problema, alguna condición? Ninguna. Empanadas ricas riojanas, un vino rico riojano, y ahí vamos a estar. Y acá estamos hoy para realmente poder aportar ideas, participación y sobre todo fe, deseo y esperanza de que esto se dé vuelta, de dar vuelta a la tabla. La provincia de La Rioja tiene aparte un gran mérito en estos años de mileísmo. Ninguno de sus senadores nacionales ni senadora nacional, ningún diputado nacional ni ninguna diputada nacional de La Rioja obró en contra de ni un riojano, ni una riojana, ni ningún argentino, ni ninguna argentina. Eso es la conducción política del compañero gobernador, que fue muy claro. Y en estos días complejísimos para la mayoría de las familias argentinas, y también para las familias de La Rioja, que cuando uno mira algunas de las estadísticas es donde más familias endeudadas hay, como en otras provincias de nuestra querida Argentina. De un modelo económico que quiere modelar una sociedad individualista, egoísta, que solo le importe su propio destino y no del vecino y la vecina, el compañero o la compañera que tiene al lado. Creo que es más saludable que nunca poder construir lugares donde nos permitamos realmente poder debatir en profundidad qué contenido va a tener esa unidad necesaria. La unidad es necesaria y el contenido es tan necesario como esa unidad. Muchas veces lo que terminamos escuchando, ustedes verán a la hora de las campañas, muchas veces nos cansamos los militantes también, y todos los que participamos de la vida política argentina, que vienen los dirigentes, vengo a escuchar. Dirigentes modelados por consultoras que se la pasan escuchando y finalmente no dicen nada. Y cuando las dirigencias no dicen nada, nuestra sociedad también le cuesta comprender los tiempos que vive. Y peor todavía, si el dirigente no dice nada, tampoco se compromete a nada. Y necesitamos dirigentes que cuando abren la boca asuman ese compromiso con el pueblo argentino, que lo que se dice arriba de una tarima, el día que se está en el sillón de la presidencia, se lleva adelante contra viento y marea. Condición sine qua non para poder convocar a la sociedad argentina. Aparte de estar acá a los 50 años del asesinato de Angelelli, la verdad que mañana espero que sean miles
no solo de riojanos y riojanas, sino de argentinos y argentinas que recuerdan a quienes todo lo dieron. Porque les puedo asegurar que cuando los dirigentes del presente ven que se recuerda a aquellos dirigentes o curas del pasado que todo lo dieron, los llenan de energía y valor para dar la discusión. El recuerdo del pueblo alimenta el coraje y el valor de los dirigentes del presente para las disputas y peleas que hay que dar. Esto es importante. También, aparte de decirles que tiene una hermosa provincia, hermosa, linda, de gente muy hospitalaria, que abraza, que quiere. Agradecerles también a esos riojanos y riojanas que andando estos días por acá se acordaron de Néstor y cuando venía a La Rioja, que me mandan saludos para Cristina, que le mandan fuerza a Cristina. Como vive también en el pueblo el obispo Angelelli, a eso me refería. Lo que le quiero decir, gitano, también, que Cristina te manda un gran abrazo, un gran saludo y también a todos los compañeros y compañeras que están presentes y que, como dijera en la carta estos días, no ve la hora de poder ayudar a que haya un gobierno que realmente ponga en el centro de la acción política de gestión a la gente. La Rioja es enormemente perjudicada por el gobierno nacional. Ese punto de coparticipación adeudado que ya llegará a ¿cuánto? ¿1 billón y medio de pesos que le falta a La Rioja? Todavía me acuerdo cuando el compañero gobernador me iba a ver cuando era jefe de bloque para que estuviera el punto en el presupuesto y había que pelear para que ese punto estuviera en el presupuesto. También agradecerle hoy públicamente que fue el primer gobernador que salió a respaldarme cuando asumí como jefe de bloque de Unión por Todos, Frente de Todos, Unión por la Patria. Y decirles que me llena de esperanza y de orgullo que estén acá hoy. Pero no porque ha venido uno, nos hemos juntado, sino que todavía hay la vocación en muchos argentinos y argentinas de convocarse para participar, para debatir, para discutir, para soñar, para construir. Es saludable, porque nos han querido partir la autoestima, que los argentinos y argentinas, como dicen los funcionarios de Milei, somos el verdadero problema de la Argentina. No. Los argentinos y argentinas no son el problema de la Argentina. Esto es una mentira. Siempre recuerden y nunca dejen que les quiebre la autoestima. El día que a nuestro pueblo le quiebren la autoestima se nos quedan con la patria. Y esto que ustedes pueden ver en esta discusión que se está dando por estas horas en el Senado de la Nación con la ley de tierras es realmente una vergüenza. Y la sociedad argentina deberá tomar cartas en el asunto para no lamentarse en el futuro aquello que no supo defender en el presente. Nuestra tierra, nuestro lugar, nuestra patria, a lo largo y ancho, necesita ser defendida. Claro que tenemos problemas, pero tenemos la capacidad para resolverlos también. La historia reciente demuestra que cuando el pueblo dice presente en la vida política argentina, los dirigentes toman el mandato popular por comprensión histórica y lo llevan adelante y lo cumplen. Y eso hace que millones de argentinos y argentinas vivan mejor. Yo les voy a traer 2 o 3 recuerdos muchas veces de lo que el peronismo ha hecho en el gobierno estos últimos años. Muchas veces me dicen, y lo decía recién en otro acto que compartí con la compañera Florencia, que venían algunas riojanas o riojanos y me agradecían que se habían jubilado con Cristina. Que Cristina les había dado la jubilación y no. Lo que había hecho Cristina era que esos argentinos y argentinas, muchas amas de casa que habían trabajado en su casa para criar sus familias, para poder parar la olla, y tantos otros hombres y mujeres que habían sido negreados en sus trabajos, se les habían quedado con sus aportes, no se podían jubilar. Cristina no les dio nada. Lo que hizo Cristina fue devolverle a esas personas lo que otros le habían sacado y hoy poder contar con una jubilación mínima, aunque sea, para poder cambiar esta economía que expulsa y expulsa a argentinos y argentinas afuera del mapa. Y claro que a lo largo y ancho del país termina dando bronca cuando te terminan mirando con la nuca desde esas 40 manzanas de la capital federal.
Vaya si lo sabré yo, que viví más de 30 años en Río Gallegos, a 3.000 kilómetros de la capital federal, y lo veía a Néstor reclamar por Santa Cruz como lo veo hoy a Ricardo reclamar por La Rioja. Ese tipo de situaciones que muchas veces no se entienden, porque a muchos dirigentes también les cae todo de arriba. Hay que hacerse cargo de este momento y en esta situación, compañero gobernador. Ni hablar los compañeros intendentes, que todos los días en esos pueblos, sí, de 80 manzanas, de 10.000 habitantes, de 15.000 habitantes, de 30.000 habitantes, que son lo que constituyen la verdadera Argentina también. Como ese conurbano de la provincia de Buenos Aires que trabaja y que está siendo agredido todos los días con masivos despidos porque están destruyendo la industria nacional, así como te destruyeron ahí, acá en Sanagasta, la fábrica de zapatillas de Puma también, que hoy visitaba. Y a veces, cuando nos pasan tantas cosas nos cuesta conmovernos, pero ver una fábrica que parecía que el día anterior había gente y hoy no hay nadie, nos tiene que llenar de indignación y coraje y creatividad para realmente poder construir una Argentina diferente, que contenga todo, que convoque a todo, en el que haya discusión. No hay que tenerle temor a la discusión ni al debate. Lo que hay que hacer, que ese debate y esa discusión no sea una trampa maniquea de chicanas cruzadas, sino que sea de contenidos claros, de ideas claras y de políticas claras en beneficio del conjunto y la mayoría de la sociedad argentina. Ahí vamos a estar, porque siempre actuamos con responsabilidad en la vida política argentina. La responsabilidad que tuvo Néstor en el 25 de mayo del 2003 de entender que había que iniciar un nuevo camino en la Argentina porque había un pueblo destruido y abatido que pensaba que no podía y tenía que recorrer todas las provincias argentinas levantándole el ánimo a su pueblo, que con razón ya no creían nada. Y cuando el pueblo empezó a creer, la Argentina empezó a crecer. Esa es la verdadera realidad. Así lo hizo Cristina también, con responsabilidad a la hora de recuperar YPF y Vaca Muerta. Eso, ese superávit energético del que se vanagloria haberlo obtenido Milei, es mentira que lo haya construido Milei. Es mentira que lo hayan construido las políticas neoliberales. El superávit energético en el país, la recuperación de Vaca Muerta y YPF, no la hicieron ellos, la hizo el peronismo y el pueblo argentino con mucho coraje, enfrentando a quien tenía que enfrentar. En Caput, a Diego Maradona, pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a